Tiempo de mandarles un abrazo grande. Llega ya la segunda hora de transmisión, Ali. 7 en punto de la mañana, con mucha más información del ámbito nacional y también internacional aquí en El Comercio TV. Enviarles el abrazo correspondiente, se viene rico, salga con positividad, sobre todo a la hora del tráfico, donde uno se encuentra con la ciudad complicadita. ¿Quiere verlo en pantalla? ¿Cómo está el tráfico? Vea. ¿Cómo está? Así, verde y rojo. Verde que te quiero verde y rojo que quiere decir que la ciudad está moviéndose. Miren ustedes, en distintos puntos vamos a fijarnos acá. Miren, ahí están los puntos de la ciudad de Quito, donde a esta hora, lamentablemente, el tráfico se torna ligeramente complicado. Ahí lo estamos viendo, diferentes zonas de la ciudad de Quito. Vamos a dirigirnos hacia el sur de la ciudad, en el Parque de las Cuadras. El tráfico del sur, normalmente el sur es incesante, el tráfico se despierta mucho más temprano que el norte. Todo esto es el sur de Quito. Miren ustedes, Parque de las Cuadras, Avenida Maldonado, la Villa Flora, y bajando ya hacia el norcentro de Quito, nos encontramos que el Trébol también ya comparte mucho tráfico. La Avenida Pichincha, que se va hasta la 10 de agosto, está a esta hora convulsionada con mucho tráfico. La Occidental, que es la que estamos viendo en este preciso instante, tiene mucho tráfico, la conocida Mariscal Sucre. Miren, el tráfico se va hacia el norte de la ciudad. También, si verificamos otras zonas del distrito metropolitano, si vamos rápidamente hacia el norcentro de Quito, miren ustedes, acá en la Avenida La Coruña, en la 12 de octubre y en la Colón, el tráfico también comienza a ser presa de los que están al frente del volante. La Simón Bolívar, en diferentes zonas, presenta también tráfico, sobre todo hacia el norte de la ciudad. Y si vamos hacia la parte de Cumbayá, la Ruta Viva, el tráfico está también complicado. Si vamos a la ruta de los valles, tanto de Los Chillos como de Tumbaco, el tráfico se pone así pesadito también. Hay que tomar en cuenta que hay mucha gente que vive en los valles, alrededor entre los dos valles, cerca del 1.000.000 de personas y están viviendo en esos sectores. Entonces es representativo la entrada de los autos. Si vamos un poco al Labrador, el tráfico en la Galo Plaza Lazo, 10 de agosto y Prensa se torna complicado. Así que ahí estamos, entre verde y rojo, el tráfico en distintas zonas de la ciudad. Usted debe tener un poco de paciencia siempre. Así es, y salir un poco más temprano de su vivienda si quiere llegar a tiempo y así no se pone mal genio con el tráfico. Sí, claro. Bueno, les contamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció nuevas medidas económicas para hacerle frente a la crisis del petróleo a causa del coronavirus, donde se contempla el recorte en el gasto público, así como la eliminación de instituciones del Estado y aportes económicos de funcionarios estatales. En medio de la expectativa generada por la caída del precio del petróleo y el impacto del coronavirus, finalmente el presidente Lenín Moreno anunció mediante cadena nacional las medidas económicas que implementará el país, donde no se contempla la eliminación de los subsidios a los combustibles, recorte presupuestario. Ahora haremos un recorte presupuestario adicional de 1.400 millones de dólares, sí, 1.400 millones de dólares, de los cuales 800 millones serán en bienes y servicios y 600 millones en bienes de capital. De más está decir que la salud no entra en este recorte. Eliminación de instituciones del Estado. Eliminaremos la Secretaría de Juventudes, 4 agencias de regulación y control, 3 institutos, 3 empresas públicas, 4 secretarías técnicas y la empresa de medios públicos. Otra de las opciones que se baraja es el aporte económico de servidores públicos. Los servidores públicos vamos a aportar de manera temporal un pequeño porcentaje de nuestro salario. He tomado esta decisión para no tener que hacer despidos masivos de funcionarios. No quiero afectar a decenas de miles de familias. Moreno también señaló que enviará una propuesta a la Asamblea para que quienes tienen vehículos avaluados en más de $20.000 paguen una contribución. Del 5% sobre el avalúo. Mejorar las condiciones de la deuda. Estamos gestionando créditos por $2.000 millones, con plazos y tasas en mejores condiciones que con las que ahora podemos acceder en los mercados internacionales. Retenciones en la fuente. Vamos a incrementar en 0,75% las retenciones en la fuente de impuesto a la renta en las empresas, como por ejemplo las del sector bancario, petrolero y telecomunicaciones. En su intervención, el primer mandatario además indicó que Ecuador ha conseguido al menos $60 millones para enfrentar la crisis del coronavirus, informó Marilyn Jaramillo.
Este día martes, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, solventó las declaraciones del primer mandatario Lenín Moreno. Esto en torno a las decisiones económicas que regirán en el país frente al shock externo que azota a nuestra nación. En ese sentido, puntualizó sobre las medidas de austeridad y el mejoramiento de las condiciones de la deuda externa. Esto dijo el ministro. Veamos. Durante la rueda de prensa se destacó que el abrir diálogos fue fructífero para tomar las decisiones económicas que necesita el país. En ese sentido, se resaltó el esfuerzo del propio Estado. El objetivo en este caso, el nivel de ahorro que nosotros podemos conseguir está entre los 250 y 300 millones de dólares. Se ha hablado de contribuciones específicas, progresivas en función del nivel salarial, se ha hablado de horas de trabajo, se ha hablado de recortes adicionales en ciertos grupos de salarios altos. Si bien el anuncio se lo efectuó el martes pasado, será este miércoles que se complementará los puntos definidos para cada sector. Uno de esos escenarios es la propuesta de aquellos ciudadanos que tengan vehículos avaluados en más de $20.000 para que paguen una contribución única del 5% sobre el avalúo. Así también se analizó la focalización de subsidios. Nosotros hemos decidido avanzar con el proceso de focalización. Las propuestas tecnológicas, nosotros estimamos que en los próximos 15 días pudiera ya estar estructurados los términos de referencia para la contratación de la empresa que va a hacer o el operador que va a centralizar toda la data y luego la operación. En el camino de la optimización, donde se prevé un recorte presupuestario de $1.400 millones, se encuentra la eliminación de varias secretarías de Estado y empresas públicas, en donde constan también los medios públicos. De esto quedó entendido que será el Ministerio de Trabajo quien debe explicarlo. Yo preferiría que este tema lo responda formalmente el Ministerio del Trabajo, encargarle al Departamento de Comunicación que respondamos por favor esto cuanto antes para que los amigos periodistas tengan la respuesta concreta de este asunto que veo que es de algún interés alto en la sala. Otro de los temas topados un poco más a detalle fue sobre el mejoramiento de la deuda externa, pues según se conoce se estaría gestionando un crédito por $2.400 millones con financistas internacionales. Son operaciones que ya tienen procesos precontractuales establecidos que nos permiten garantizar que esos recursos van a llegar. En este momento se está avanzando en la documentación para pasar por el comité de deuda y luego nuestra expectativa es que ese financiamiento pueda arribar a finales de este mes y también o a inicios del próximo. Con estas medidas se prevé mejorar en algo la situación que el país atraviesa debido al panorama económico externo influenciado por la caída del precio del barril de petróleo y el problema del COVID-19, informó Javier Rosero. Y hoy en nuestro segmento limitado, Miguel Rivadeneira entrevistará a Richard Martínez, ministro de Finanzas, con quien se analizará los anuncios económicos del gobierno. Recuerde, la cita es en pocos momentos en El Comercio TV, así que no se despegue de nuestra señal. Al retornar, la Contraloría dispuso al CNE dejar sin efecto la inscripción de 4 movimientos políticos. ¿Cuáles son? Estaremos contando al retornar, 7:08 de la mañana. 9 grados centígrados, la temperatura en el distrito metropolitano de Quito. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Fuerza Compromiso Social y otras 3 organizaciones no podrían participar en las elecciones del 2021, ya que la Contraloría General del Estado dispuso al Consejo Nacional Electoral que se deje sin efecto la inscripción de estos movimientos, quedando fuera del registro permanente de organizaciones políticas por incumplir con requisitos previstos en la normativa vigente. La inscripción de los movimientos nacionales Podemos, Fuerza Compromiso Social, Libertades Pueblo y Justicia Social podría quedar sin efecto después de que la Contraloría General del Estado dispusiera al Consejo Nacional Electoral que deje sin efecto este proceso. Bueno, nosotros somos respetuosos de los diferentes organismos y bueno, analizaremos las decisiones, los pedidos de la Contraloría. Fuerza Compromiso Social ha servido de plataforma para los seguidores del expresidente Rafael Correa, que se han constituido en la base de la Revolución Ciudadana para participar en las elecciones del 2021. Esta y las otras organizaciones no habrían cumplido con las firmas suficientes. Contraloría determina que el número de afiliados que sustenta la existencia legal de estas organizaciones políticas ha sufrido una merma
por varias razones. Por lo tanto, su vida legal no se justifica. La disposición de la Contraloría es preliminar hasta que se apruebe el informe final que se hizo público en la lectura del borrador del examen especial a los resultados provisionales descritos en el informe, por lo que el CNE deberá eliminarlas y no podrán participar en las elecciones presidenciales y legislativas del 2021. Lo que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral es dar por terminada la vida jurídica de esos partidos o, en su defecto, declararse manifiesta insubordinación contra la Contraloría y atenerse a las decisiones que Contraloría tome. Recordemos que en el 2019 ya se detectó irregularidades en el proceso de revisión de firmas, por lo que la Contraloría recomendó al organismo analizar la situación jurídica de 4 movimientos. En enero pasado, el Consejo Nacional Electoral resolvió que dichas organizaciones no estaban dentro de las causales de cancelación. Los 4 movimientos, porque ahí únicamente decía es que se analice y verifique, o sea, estaba muy amplio, no teníamos nosotros ninguna ley en que ampararnos para poder tomar una decisión. Analizar la situación legal era también tomar decisiones sobre la situación legal. En el nuevo informe, la Contraloría considera que la acción del CNE es un incumplimiento de la recomendación del primer informe, por lo que el organismo tiene 5 días para presentar nuevos descargos. Informó Patricia Aldaz. 7 de la mañana, 18 minutos. Miembros del Consejo Nacional Electoral se dan un plazo de 48 horas para lograr la aprobación del calendario electoral. La intención es acortar los tiempos, amigos, en vista de la situación económica que atraviesa el país. Veamos. La aprobación del calendario electoral nuevamente dejó marcados los 2 frentes que existen. En el Consejo Nacional Electoral CNE, fue el vicepresidente Enrique Pita quien demandó que se debería detallar los periodos preelectoral, electoral y postelectoral, lo que no tenía definido la coordinación de procesos electorales, además de varios temas que no fueron contemplados. Fecha de inicio y finalización de cada uno de los consejos consultivos de organizaciones políticas que, si bien consta en el programa de elecciones generales, no consta en el calendario electoral. El consejero Luis Verde Soto no llegó con las manos vacías, presentó una nueva propuesta de calendario electoral. La primera cosa que debemos hacer nosotros en responsabilidad ante el país, responsabilidad ante la situación económica que vive el Ecuador, es tener que revisar integralmente este calendario electoral para acortarlo. Tras del discernimiento entró en votación 2 propuestas, determinándose que en 48 horas se deberá aprobar el calendario, con los cambios propuestos. No nos pongamos la soga al cuello, seamos responsables, sabemos que no tenemos recursos, pero por eso no podemos ir en contra de los plazos que prevé el Código de la Democracia. Eso querría decir que si es 48 horas, nos sentaríamos el día jueves a las 13:45. También el país necesita respuestas. No aprobado el calendario tampoco quedó definido desde cuándo arranca el periodo electoral, informó Héctor Romero. Y una investigación sobre la presunta trama de corrupción en la venta del Hotel Quito será presentada en la Fiscalía. Esto tras encontrarse varias irregularidades en el proceso. El Hotel Quito vuelve a estar en la mira tras una investigación realizada por la Comisión Cívica Anticorrupción y el colectivo Hotel Quito Esquito, mismas que han identificado supuestas irregularidades desde su venta hasta varios procesos administrativos. Este patrimonio pertenecía al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Que ese hotel regrese a manos de los dueños, es decir, de los trabajadores. Marcelo Larrea, quien forma parte de esta indagación, empezó a cuestionar desde la empresa que adquirió el bien. No tenemos ninguna seguridad de que esta empresa, que fue sancionada por el Banco Mundial por sus operaciones de testaferrismo, sea la verdadera beneficiaria de una acción completamente ilegal. Las observaciones también se realizaron al municipio de Quito. Como la venta de una calle, como la emisión de ordenanzas que han modificado el uso del suelo para favorecer la construcción de grandes edificios en una zona residencial. Y a su vez, al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Así como los subavalúos
del valor real del Hotel Quito realizados por el BIES. Tanto la comisión como el colectivo presentarán una demanda a Fiscalía. Consideramos que es fundamental que la Fiscalía tome conocimiento del caso, inicie las acciones penales. Consideramos que es fundamental que el Consejo Municipal Metropolitano de Quito revierta y declare la nulidad de origen de aquellas resoluciones que lesionaron a la ciudad de Quito. El negocio y los negociados que están alrededor de esta circunstancia sean castigados por las autoridades competentes. E incluso hacen un llamado de atención al IES. El Consejo Directivo del IES asuma sus responsabilidades, revierta esa ilegal venta, porque tiene todas las competencias legales para hacerlo. El Hotel Quito fue vendido el 6 de mayo de 2016 a $30.8 millones bajo la dirección de Richard Espinosa en el BIES. Informó Valeria Navarro. Y Ecuador busca inversionistas para la ejecución del proyecto Conolopus en Galápagos, pues la isla contará con un nuevo proyecto de energía solar fotovoltaica que beneficiaría al medio ambiente en la reducción de las emisiones del CO2. Así lo dieron a conocer las autoridades del sector energético. Nosotros le contamos. Director ejecutivo del Operador Nacional. Con la presencia de varias autoridades del sector energético. Así se realizó el lanzamiento del proceso público de selección para el desarrollo del proyecto fotovoltaico Conolopus en la isla Baltra, en Galápagos. A fin de llevar adelante proyectos que encuentren el equilibrio entre la actividad económica y, obviamente, el cuidado de la naturaleza. Pues Ecuador busca inversionistas para desarrollar dicho proyecto, que forma parte del Plan Cero Combustibles Fósiles, basados en la reducción de gases de efecto invernadero. Es que podrán participar empresas que estén legalmente constituidos, ya sea a nivel nacional o a nivel extranjero. Se trata de grandes paneles solares que aprovecharán la radiación para generar energía. El proyecto tendrá una inversión privada de al menos $45 millones. La potencia referencial de la futura planta fotovoltaica es de 14.8 megavatios pico, con un almacenamiento de energía de 40 megavatios hora. Con la ejecución de este proyecto se reducirá un promedio de 16.000 toneladas de CO2 al año. Se espera que para el próximo 24 de marzo se realice la convocatoria y se inicie con el proceso público de selección para la construcción del proyecto, cuya concesión sería por 20 años, informó Marilyn Jaramillo. Vamos a un corte comercial. Al retornar, 2 nuevos casos de coronavirus se reportan en Ecuador, con lo que el número de contagiados se incrementa a 17. Y preste mucha atención, en los aeropuertos del país ya rige el formulario de declaración del viajero. ¿Esto de qué se trata? Al retornar, le estaremos ampliando estas y otras informaciones en detalle. 7:24 de la mañana, 10 grados centígrados la temperatura ya en el distrito metropolitano de Quito. Seguimos con más información. Prefectos de varias provincias del Ecuador solicitan al Estado el pago de la deuda que éste tiene con cada una de las administraciones provinciales. Esto en el marco de los diálogos sobre las reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Horas antes de que el gobierno anuncie las medidas económicas, la Comisión Ejecutiva del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, mantuvo una reunión con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas. Los prefectos de varias provincias mostraron su preocupación, especialmente por la deuda que el Estado mantiene con este sector. El Estado, a través del Ministerio de Finanzas, se ponga al día con las deudas que tiene con las prefecturas, en nuestro caso. Son alrededor de $200 millones que le debe el Estado a las prefecturas del país. Ahí así no se genera desarrollo, ahí se limita la inversión pública. En el diálogo sobre las reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas existen discrepancias y acuerdos sobre la reducción del gasto público. Se pronunciaron. Yo creo que el sacrificio que debemos hacer todo el sector público es la calidad del gasto público, el de planificar adecuadamente, el de priorizar inversiones también en cada uno de nuestros territorios. La baja del precio del petróleo también es un punto en la mira, aunque los prefectos recibieron una respuesta del gobierno. No nos olvidemos
que a nosotros nos distribuyen, tanto a las juntas parroquiales, municipios y prefecturas, el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes. Este 10% sería de los no permanentes con la baja del petróleo. Se nos ha manifestado que se mantendrá la misma política. Informó Valeria Navarro. Un saludo cordial y afectuoso a los miles de televidentes de Televicentro Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital. Ustedes saben, amables oyentes y televidentes, anoche el presidente Lenín Moreno hizo anuncios importantes en materia económica, que vamos a hablar con el señor ministro de Finanzas, Richard Martínez. Antes, por un pedido expreso de la administración del Hospital Carlos Andrade Marín, por una entrevista que hiciéramos el viernes pasado al cirujano y académico doctor Iván Ceballos Miranda. Él había dicho en esa entrevista el viernes pasado que el HCAM no contaba con jabón y otros insumos básicos. Por la comunicación que nos ha enviado el director administrativo del Hospital Carlos Andrade Marín y la coordinadora general de enfermería, Julia Miranda y Germania Mier, respectivamente, nos envían las estadísticas de bodega en donde se certifica que sí había jabón líquido de uso, esparadrapo de tela y también gas adhesiva. Con ello respondemos al pedido de la administración del Hospital Carlos Andrade Marín en este espacio. Bienvenido, señor ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Bueno, ¿cómo afrontar y explicar bien al país? Porque ayer había nerviosismo sin razón. Las gasolineras haciendo cola, se especulaba que incrementaba, como si con ello se arreglaba el problema de los derivados de combustibles. Eso no se tocó anoche, pero hay otras medidas de recortes, aportes y deuda para el país. Buen día. Gracias, Miguel. Un saludo a la audiencia. Bueno, efectivamente, como usted ha mencionado, creo que ayer este comportamiento inusitado, la verdad es que sorprende porque finalmente no hubo ninguna decisión en torno al tema, pero sí creo que nos lleva justamente a valorar la propuesta que hizo el Gobierno Nacional en el mes de octubre y que tenía como intención liberalizar los precios de los combustibles. Si hoy los precios de los combustibles estarían liberalizados, la gasolina costaría menos de lo que del precio que está fijado. Y eso es un tema que hay que entenderlo desde una dinámica que nos permite reducir el esfuerzo que hace el Estado para subsidiar ese combustible. Entonces, creo que esto digamos, nos deja algunas lecciones. Por un lado, la situación macroeconómica estaría mucho más solvente y por otro lado, los consumidores tendrían la oportunidad de acceder a un precio inferior. Pero al margen de ello, en ese caso concreto de las gasolinas, no se tomó ninguna decisión. ¿Por qué? Porque se ha venido avanzando en un proceso de diálogo, ha tardado en algunos pasajes algo más de lo que nosotros creíamos, pero valoramos muchísimo este esfuerzo, que no es solamente un esfuerzo del Gobierno Nacional, sino es un esfuerzo colectivo. El día de hoy en El Comercio veo una foto del presidente con más de 50 actores sociales. Esta es la mesa constante de diálogo que tenemos alrededor de la focalización de los subsidios. Y el día de ayer, justamente cuando hablábamos con estos actores, prácticamente todos valoraban la oportunidad que se podría dar de tomar una decisión al respecto, liberalizando, lo cual generaría una reducción del precio del combustible, pero también pesó más en la mesa el pedido
de que respetemos todo el trabajo que se había venido realizando, ¿sí? De tal manera que... ¿Eso se ha eliminado, ministro, que se excluya la eliminación de los subsidios de los combustibles? No. Claro, digamos en el anuncio del presidente, pero este grupo de trabajo ha venido elaborando, planteando posiciones que puedan llevarnos hacia el mecanismo inicialmente planteado, que es un sistema dentro de todas las gasolineras del país que mediante identificación de placa y de identidad pueda establecer específicamente qué persona puede o no puede recibir el subsidio. ¿Okay? Entonces ha sido un trabajo de varios meses. Eso sería la focalización del subsidio. Esa sería la focalización, ese sería el mecanismo. Entonces, con este grupo de varios actores de la sociedad, en la foto aparecen, existen transportistas, existen conductores, existen gremios artesanales, gremios empresariales, grupos representantes de las comunidades indígenas también, de los gobiernos seccionales, de los grupos agricultores, de los montubios, de los estudiantes. Entonces es una mesa muy rica en su representación y es una mesa que tiene que ser escuchada, porque imagínense lo que habría sido que el trabajo de esta mesa durante varios meses termine en una decisión del gobierno, que ciertamente puede ser una decisión correcta y acertada en las circunstancias, pero que puede quebrar también ese brazo del diálogo que fue el ofrecimiento del presidente. Vamos a dialogar para implementar esta medida. Entonces, ¿cómo nosotros vemos los tiempos en este caso? Nosotros estimamos que en un par de semanas ya se abrirá el proceso de contratación del sistema informático y del sistema de centralización de data. Hemos recibido muchas propuestas, algunas son, por ejemplo, con la lectura de la cédula, que es el mecanismo de la tercera cédula, que es un chip que se pone en el parabrisas del vehículo, otro es con la huella, otro es con la cédula, etcétera, pero hay todos estos mecanismos. Para que funcionen estos mecanismos se necesita la centralización de una base de datos, y esa centralización de la base de datos además necesita tener todos los instrumentos informáticos dentro de las gasolineras. Claro. Entonces, ¿Qué tiempo va a llevar, ministro, esta implementación con esta base de datos? Sí, nosotros preveemos que hasta finales de mayo, tal vez de junio, con pruebas piloto, etcétera, ya vamos a tener un sistema que empiece a implementarse, ¿no? Es decir, esto tiene que ir por fases, hay que hacer pruebas piloto en algunas ciudades, en algunas zonas, ver cómo está funcionando, qué posibles fugas puedan haber, controlar esas fugas y luego ya hacerlo a nivel nacional. Hay algunos datos interesantes, por ejemplo, el 97% de las gasolineras a nivel urbano y rural tienen dispensadores que no son manuales, es decir, que tienen instrumentos electrónicos que pudieran adecuar un software o información. Hay que entregarles conectividad también a todas las estaciones de servicio y, como digo, hay que evitar que exista fugas el día de mañana, es decir, hay que blindar por varios lados, porque voy a poner un ejemplo. Si el día de mañana el subsidio se le da a la persona, usted puede tener una fuga por el tipo de vehículo, es decir, usted como persona tiene el registro de subsidio, pero el vehículo no tiene condiciones para tener subsidiado. Entonces, digamos, una persona pobre que conduce un vehículo de una persona que tiene altos recursos pudiera hacer que ese subsidio se traslade al vehículo, y eso hay que evitar. Lo mismo funciona a la inversa, desde el vehículo hacia la persona. Entonces, es un cruce de información muy importante para que el momento de que la persona llegue a poner la gasolina, todas estas variables converjan y digan, esta persona y este vehículo tienen un comportamiento tal, porque tenemos la data del SRI, del IES, de la ANT, etcétera. Entonces, esa es la razón por la que no se tomó la decisión. Miguel, algunas personas me han escrito diciendo se perdió una oportunidad. Nosotros no, creemos que en este momento, cuando las cosas son complejas, hay que actuar con mucha cabeza fría y preservar los acuerdos de largo plazo. Nosotros valoramos muchísimo el trabajo de esta mesa. Es decir, no es que no se va a tomar esa medida de los combustibles. De manera especial,
en este momento que está el precio del petróleo abajo y consecuentemente caen los combustibles en el mercado internacional. Claro, Miguel, nosotros retiramos un decreto que generó muchísima, digamos, que tuvo una complicación de orden social y político muy fuerte, y como ha dicho el presidente, valoró la paz por sobre la razón económica, porque si hubiésemos liberalizado, hoy día estuviéramos viendo los frutos, pero la visión muchas veces es así, cortoplacista, ¿no? En este momento, ¿cuánto me va a afectar? Pero no puedo ver el largo plazo de la economía, la sostenibilidad de la economía, e incluso en el largo plazo lo que usted dice, lo que hoy podría estar sucediendo. Si uno simula el precio de la gasolina con el precio del petróleo, hoy esa gasolina podría estar en unos 70, en unos 75, dependiendo del precio específico, ¿no? Entonces, menor al 1,85 que está marcado en la gasolinera. Esa es la virtud de ese instrumento. Ahora, se podría trabajar en bandas, porque usted puede decir, sí, pero si mañana el precio pasa a $50, ¿qué va a pasar? El cambio va a ser muy abrupto, muy brusco. Para esto, no somos el primer país que tiene este problema, no somos el primer país que ha buscado sortear este problema, y hay muchísimos métodos que funcionan en otros países. Por ejemplo, bandas de máximos y mínimos. Entonces, se va moviendo en esas bandas, de tal manera que usted puede decir, si el precio de la gasolina sube, el precio del petróleo sube en 30%, y el precio de la gasolina debería decir, sigamos un ejemplo muy lineal, en 30%, la banda le dice no, el precio de la gasolina nunca podrá incrementarse en un 5%. Lo mismo para abajo, si el precio de la gasolina baja en 30%, y tampoco podrá bajar en 30%. Tendría un techo y piso. Exacto, un techo y piso móvil que se va adecuando a estos precios que se van moviendo, pero es muy, muy estable, ¿no? Entonces, yo soy optimista de que el país este año va a contar con un mecanismo de focalización. ¿Y cuál es la virtud de este tema, Miguel? Es que si usted ya implementa esto para las gasolinas, luego es más fácil trasladarse a otro tipo de combustibles que son más complejos, ¿no es cierto? ¿Dónde está el diésel? En el diésel no se busca en lo absoluto afectar a servicio público, no se busca afectar a transporte público, pero si yo hago la pregunta, ¿es justo que se esté subsidiando una camioneta? No voy a dar marcas, pero todos sabemos cuáles son las camionetas de diésel que cuestan más de $30,000, $40,000. Creo que el consenso será no tenemos por qué subsidiar el diésel a ese tipo de camionetas, ¿no? Porque ni siquiera son de trabajo, son de uso particular. Entonces, con un mecanismo ya implementado, usted puede decir a ese tipo de camionetas, por más que sea a diésel, no se le va a dar, va a pagar el precio real. Ministro Martínez, de acuerdo a los anuncios del presidente Moreno anoche, una de las medidas a propósito de lo que usted señala es el pago de un 5% a los vehículos de más de $20,000. ¿Cómo se va a establecer? Quizás sobre la base que tiene establecido el SRI, si vale $20,000 va a tener que pagar $1,000 o $30,000 un vehículo, $1,500. A ver, varias cosas. Son varias decisiones, ¿no? Que totalizan $2,200 millones. Una de ellas es el tema del recorte presupuestario, que es lo principal, es decir, en esto se hace, ante una caída de ingresos, una caída, un recorte presupuestario. Sino aquí no hay ninguna cuestión subjetiva, esto es material. No hay la plata. Que es lo lógico como en un hogar, o sea, caen los ingresos, tiene que caer el egreso. Claro, así de simple. Y reducir, limitarse. Así de simple, usted lo ha descrito, Miguel, aquí esto es material, esto no es subjetivo, no es ideológico, esto es material. Cayeron los ingresos frente al presupuesto, hay que recortar el presupuesto. Si no se hace eso de entrada, entonces no se están tomando las decisiones correctas. Ese es el tema uno. El segundo tema es el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional a través de la contribución de servidores públicos, que incluye también el tema de la eliminación o fusión de algunas entidades. Luego, el tercer tema está en las retenciones. ¿Esas entidades? ¿Está resuelto ya? Sí, hay un documento, voy a buscarlo luego entre mis apuntes, pero son varias entidades que buscan optimizarse, algunos institutos, algunas secretarías que se van a fusionar, el objetivo
no es eliminar el concepto que está detrás, sino incluirlo dentro de una dinámica institucional mucho más estructural, ¿no? Mucho con más volumen y que, porque ¿cuál es el desafío aquí? Si usted tiene un instituto específico o una secretaría específica que tiene una carga administrativa, financiera, legal, un departamento jurídico, un departamento administrativo, un departamento financiero. Si usted pasa esto a un ministerio y la parte de esta secretaría o instituto pasa a ser una subsecretaría, por ejemplo, no pierde el objeto del sentido de la política pública, pero todos estos recursos administrativos pasan a la centralidad. Claro, pues si son departamentos enormes. Ahora, ministro, vamos a seguir hablando de esto, sí. Pero ¿cómo lograr que la Asamblea Nacional se sintonice y apruebe reformas que están allí, reformas al Código de las Finanzas Públicas, reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero? Mire, yo creo que tuvimos una buena experiencia, ¿no? Que fue la aprobación de la segunda reforma que enviamos del año anterior, porque la primera fue negada, y la segunda se aprobó finalmente, ¿no? Siempre es un tema, digamos, desafiante el diálogo con la Asamblea, pero ayer justamente acordamos con el presidente de la Asamblea que hoy a las 11 de la mañana yo acudo a una reunión con los jefes de bancada para analizar la situación y ver qué decisiones se van a tomar. Vamos a enviar el Código de Finanzas Públicas y también el tema que usted mencionaba de los vehículos, ¿no? Porque eso tiene que ir por ley. Pero aquí permítame hacer una puntualización, Miguel. Este Código de Finanzas Públicas estaba incluido en la ley que se negó por parte de la Asamblea. Y ese Código de Finanzas Públicas, entre muchas virtudes, tenía una que hoy haría que el país sea diferente, y es que nos permitía contratar una cobertura petrolera. Una cobertura petrolera para que cuando cae el precio por debajo del petróleo nosotros podamos tener garantía de los ingresos. Imagínese lo que sería. Qué pena no tener un seguro petrolero. Entonces, yo recuerdo que usted se empeñó. El 3 de diciembre, a Diario El Comercio declaró: Finanzas analiza un seguro petrolero, el crudo es muy volátil, en concepto soy partidario, pero hay que analizar las condiciones. Las condiciones legales, y por eso es que enviamos esa reforma a la Asamblea. No se pudo, pero ahora estamos insistiendo en esta reforma. Entonces, yo sí creo que estas situaciones tan dramáticas como la que es el precio del petróleo, obligan a que todos podamos hacer una concesión para avanzar. Yo estoy optimista de este tratamiento con la Asamblea y obviamente habrá que discutir algunas cosas, pero en lo estructural entiendo que hay un buen ambiente para procesar la reforma al Código de Finanzas Públicas. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, en el noticiero El Comercio TV de Televicentro. En las radios Platinum FM, Radio Quito, la voz de la capital. Noticiero líder en la radio. Vamos a continuar este diálogo porque el país debe enterarse a plenitud las medidas que ha anunciado y las que tiene pendientes el gobierno nacional en materia económica y social. Es tiempo de contarles que 2 nuevos casos de coronavirus se reportaron en el Ecuador, con lo que el número de contagiados se incrementa a 17. Ambos pacientes presentan síntomas leves y están aislados en sus domicilios, uno en Guayas y el otro en Los Ríos, y permanecen con vigilancia epidemiológica. Veamos. A los 15 casos existentes se suman 2 nuevos pacientes que dieron positivo la prueba del COVID-19 en territorio ecuatoriano. El anuncio fue dado a las 16:30 de este martes 10 de marzo, a través de un boletín de prensa del Ministerio de Salud Pública, donde hasta el momento suman 17 casos confirmados. Uno de los pacientes infectados está relacionado con el caso primario, es decir, habría mantenido contacto con la mujer que llegó de España el pasado 14 de febrero, mientras que el segundo tuvo contacto directo con el círculo cercano del ciudadano paraguayo. Ambos contagiados presentan síntomas leves y están aislados domiciliariamente tanto en Guayas como en Los Ríos. El Ministerio del Ramo señaló que cuentan con vigilancia epidemiológica y se hallan bajo control médico por parte de galenos de la cartera de Estado. Asimismo, se conoció que en Sucumbíos surgió un caso sospechoso de COVID-19. El paciente está hospitalizado en la provincia y recibe atenciones. Se les tomó las muestras y fueron enviadas al Instituto Nacional de Investigaciones para el respectivo examen. En las próximas horas se conocerán los resultados.
informó Carlos Julio Gurumendi. Y en los aeropuertos del país ya rige el formulario de declaración del viajero para pasajeros de vuelos internacionales. Esta es una de las medidas que facilitará contar con datos exactos en el caso de un posible contagio por coronavirus. Datos personales, número del asiento, datos del vuelo, fecha de ingreso, el país donde inició el viaje, dónde se va a hospedar en Ecuador y si presenta algún síntoma respiratorio. Son las preguntas que constan en el formulario de declaración del viajero, que se entrega de manera obligatoria desde este martes a los pasajeros de vuelos internacionales y conexiones con destino al país. Este formulario se les entrega a bordo del avión, de tal manera que una vez que está llenado, salen del avión y se revisa la información los mismos funcionarios del Ministerio de Salud. Esta es una de las nuevas medidas que adoptó el país para controlar la propagación del coronavirus. Como líneas aéreas es colaborar en absolutamente todo lo que esté en nuestras manos para justamente evitar riesgos en general. El protocolo es el siguiente. A los viajeros sin síntomas del coronavirus se les recibe su declaración juramentada de ingreso y podrán seguir a migración, mientras que las personas que presentan sospecha alguna serán puestas en aislamiento. Que nos va a dar como resultado tener un mejor control de las personas que han venido de ciertos lugares de otros países. Cada aerolínea es responsable de la entrega de formularios a los pasajeros en coordinación con la Dirección Nacional de Aviación Civil, como también se han intensificado las medidas de limpieza de los aviones, protocolos que están establecidos por organismos internacionales de control. Limpieza exhaustiva dentro del avión, física, diríamos así. En cuanto al aire, normalmente las líneas aéreas usan un tipo de filtro que es de alta eficiencia y que se asemeja a los quirófanos. La información de los pasajeros permite a la entidad de salud contar con datos precisos para su ubicación en caso de un posible contagio por coronavirus. Informó Priscila Cadena.